Bienvenidos a Celda 7, donde las prisiones más peligrosas, las fugas más insólitas y los secretos del sistema penitenciario salen a la luz. Hoy conocerás las 7 prisiones más antiguas del mundo. Cuando hablamos de prisiones y cárceles, la mayoría piensa en estructuras modernas de máxima seguridad o en las llamadas prisiones Supermax. Sin embargo, la historia del encarcelamiento es tan antigua como la civilización misma. Las cárceles no solo han sido lugares de castigo, sino también espacios donde se ha reflejado el poder político, la justicia o la injusticia de cada época. Hoy conocerás las 7 prisiones más antiguas del mundo, edificios que todavía hoy cuentan historias de terror, opresión, resistencia y sobrevivencia. Cada una de estas prisiones antiguas nos abre una ventana al pasado, mostrando cómo se concebía la justicia, cómo se trataba a los prisioneros y cómo evolucionaron los sistemas penitenciarios. La Torre de Londres, Reino Unido, año 1078. Comenzamos con una de las cárceles más famosas y antiguas del mundo, la Torre de Londres, construida en el año 1078 por orden de Guillermo el Conquistador. Este imponente castillo no fue diseñado originalmente como prisión, sino como fortaleza real. Sin embargo, con el paso de los siglos se transformó en uno de los lugares de encarcelamiento más temidos de Inglaterra. La Torre de Londres fue utilizada para confinar a reyes destronados, nobles rebeldes, espías, traidores y religiosos perseguidos. Entre sus muros estuvieron prisioneros célebres como Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, y el Sir Walter Raleigh, explorador y escritor. Las ejecuciones públicas realizadas en su explanada marcaron a la sociedad británica por generaciones. Hoy en día la torre es uno de los atractivos turísticos más visitados de Londres, pero sigue cargando con su oscuro pasado. Quien la recorre no solo ve joyas de la corona, sino también siente el eco de los lamentos que quienes jamás salieron de sus celdas. Castel San Angelo, Roma, Italia, siglo II después de Cristo. En el corazón de Roma se encuentra el Castel de San Angelo, una construcción originalmente concebida como mausoleo para el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Con el tiempo, este monumental edificio adquirió diferentes funciones: fortaleza militar, residencia papal y, por supuesto, una prisión. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Castel de Sangelo se convirtió en un lugar de confinamiento para enemigos políticos, herejes y prisioneros de guerra. Sus celdas eran frías, húmedas y casi imposibles de escapar. Uno de los prisioneros más famosos que estuvo allí fue Giordano Bruno, el filósofo y astrónomo acusado de herejía por la Inquisición. El castillo aún se alza con majestuosa imponencia sobre el río Tíber, recordándonos cómo la historia de la cárcel está íntimamente ligada a la historia del poder en Europa. El Palacio Negro, cárcel de Lecumberri, México, 1900. Aunque más moderna en comparación con otras de esta lista, la prisión de Lecumberri, también conocida como el Palacio Negro, es uno de los centros penitenciarios más antiguos y simbólicos de América Latina. Inaugurada en el año 1900, fue diseñada bajo un modelo panóptico para vigilar a los prisioneros desde un centro de control. Lecumberri albergó a criminales peligrosos, presos políticos, escritores, periodistas y activistas. Figuras como David Alfaro Siqueiros, el muralista, estuvieron tras sus muros. Su fama de cárcel brutal se ganó por las condiciones inhumanas y la violencia que allí reinaba. La prisión fue cerrada en el año 1976 y hoy en día funciona como el Archivo General de la Nación, pero quienes investigan entre sus estantes aseguran que todavía se siente la presencia de aquellos que murieron en sus celdas. Cárcel de Kilmainham, Gaol, Irlanda, 1796.
La prisión de Kilmainham Gaol en Dublín, Irlanda, abrió sus puertas en el año 1796 y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de represión del dominio británico sobre el pueblo irlandés. Esta prisión albergó a miles de hombres, mujeres y hasta niños acusados de pequeños robos, pero también a grandes líderes independentistas. Entre sus prisioneros más destacados estuvieron los líderes del levantamiento de Pascua del año 1916, quienes fueron ejecutados en su patio. Kilmainham no era solo una cárcel, era un instrumento político para acallar cualquier voz de resistencia contra el Imperio Británico. Hoy es un museo que recibe miles de visitantes, muchos de ellos descendientes de aquellos que lucharon por la libertad de Irlanda. Prisión El Château d'If, Francia, 1524. Frente a la costa de Marsella, en Francia, se encuentra la prisión del Château d'If, una prisión que se volvió famosa gracias a la literatura, en particular por la novela El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Construida en el año 1524 como fortaleza militar, pronto fue usada como prisión para opositores políticos y prisioneros religiosos. Sus muros fríos y celdas aisladas inspiraron historias de fuga imposibles. Aunque muchos de sus prisioneros eran anónimos, su leyenda creció gracias a la ficción, convirtiéndose en un símbolo de represión y misterio. Hoy en día, miles de turistas recorren sus pasillos queriendo sentir en carne propia lo que Dumas narró en su obra. Prisión de Alcatraz, Estados Unidos, 1859. Como fortaleza en el año 1859. Como una cárcel federal en el año 1934. La famosa Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, comenzó como una fortaleza militar en el año 1859, pero fue transformada en cárcel federal en el año 1934. Aunque dejó de operar en el año 1963, es considerada como una de las cárceles más icónicas de la historia moderna. Alcatraz recibió a prisioneros extremadamente peligrosos como Al Capone, George Machine Gun Kelly y Robert Strong, conocido como el Pájaro de Alcatraz. Su reputación de cárcel inescapable se reforzó con las historias de fugas fallidas, aunque algunos aseguran que hubo prisioneros que sí lograron escapar. Hoy en día, Alcatraz es un museo viviente que atrae a millones de visitantes y que sigue siendo parte del imaginario colectivo sobre el encarcelamiento en el mundo. Cárcel de Mamertina, Roma, siglo VII a.C. La más antigua de esta lista es la cárcel Mamertina, en Roma, que data del siglo VII a.C., construida inicialmente como un calabozo subterráneo. La Mamertina fue el lugar donde se encarceló a enemigos del Imperio Romano, reyes derrotados y figuras políticas incómodas. Entre los prisioneros más célebres que pasaron por esta prisión se encuentran Vercingetorix, el líder galo derrotado por Julio César, y según la tradición cristiana, los apóstoles San Pedro y San Pablo, antes de ser ejecutados. Este lugar representa el nacimiento de la prisión como institución en el mundo occidental. Hoy en día es un sitio arqueológico que recuerda que la privación de la libertad ha sido desde hace milenios una de las formas de control social más antiguas de la humanidad. El recorrido por estas 7 cárceles más antiguas del mundo nos demuestra que aunque cambien los siglos, las leyes y las culturas, la idea de encerrar y castigar al ser humano sigue siendo una constante en la historia. Desde las mazmorras romanas hasta las fortalezas medievales y las prisiones modernas, todas comparten un mismo denominador común: la lucha por el poder, la justicia y en muchos casos el abuso de la autoridad. Estas prisiones no solo son ruinas históricas o atractivos turísticos, son testigos silenciosos de los dramas humanos que desarrollaron tras sus muros: traiciones, resistencias, fugas imposibles, muertes injustas y también la eterna esperanza de libertad.
Esto fue Zelda 7.